Continuamos con esta serie de tutoriales sobre presupuesto de las instalaciones internas del edificio. Ya hemos visto en tutoriales anteriores cómo generar el presupuesto, cómo generar la cuantificación, cómo cargar una base de datos. En este tutorial vamos a ver cómo descomponer una cuantificación cuando no fue cotizada. Si recordamos, teníamos el presupuesto. En el presupuesto teníamos dos grupos de partidas. Las partidas que tienen una codificación relacionada a la base de datos previamente cargada, la cual tiene una cuantificación y tiene un precio. Por otro lado, tenemos partidas donde su cuantificación fue generada porque le hemos definido un capítulo, pero no así un código de partida. Por lo tanto, significa que esa partida no está contemplada dentro de la base de precios que fue cargada dentro del apartado de presupuestación del programa de instalaciones. No quiere decir que no podamos en una primera instancia definir por fuera en Arquímedes la partida y después importarla al programa de presupuestación y obtener la cuantificación. Lo podríamos hacer, pero bueno, lo que vamos a ver es cómo descomponer. En este caso, vamos a tomar como ejemplo la derivación de aparato y vamos a ver cómo podemos entonces descomponerla dentro del mismo programa Water System, apartado presupuesto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero que nada nos paramos en la partida que queremos descomponer. A continuación vamos a ir a precio, entramos en precios y esto se divide básicamente en dos. Tenemos por un lado conceptos de trabajo. Básicamente son las partidas, los capítulos y las partidas. Y por otro lado tenemos aquí abajo precios unitarios. Los precios unitarios son los conceptos simples. ¿Bien? Eh, Podríamos trabajar, no hay una forma, no hay un proceso para trabajar, no hay un orden, pero yo por lo menos quiero plantear un orden y el orden va a ser que primero vamos a definir los precios unitarios. Definir los precios unitarios significaría definir los conceptos que vamos a utilizar en la descomposición y una vez que tenemos esos conceptos, recién ahí vamos a crear la descomposición. Repito, no necesariamente tiene que ser ese orden. Yo puedo crear la descomposición sin tener los precios unitarios ingresados en la base de datos. Lo que va a suceder es que el programa me va a decir que el código no existe en la base de datos y tendré que venir acá abajo y generarlo para que se vaya el error. Entonces, para evitar eso, comencemos con precios unitarios. ¿Cómo funciona? Me paro en cualquier parte, ¿sí?, de los precios unitarios, en cualquier parte, y voy a añadir concepto a la descomposición. Añadir concepto a la descomposición. Bien, de esta manera lo que voy a hacer es agregar aquellos conceptos que formen parte de mi descomposición y que no existan en el modelo. Bien, entonces yo voy a utilizar, por ejemplo, un concepto que se va a llamar, yo tengo acá analizado. Entonces yo tengo previamente generado en un Excel el análisis que quiero generar en mi presupuesto. Por una cuestión de orden, bueno, lo tengo en la pantalla de al lado y de ahí voy a arrastrar la información para no demorarnos. Entonces, comenzamos por definir primeramente los conceptos que no existan dentro de la base de datos de conceptos. Entonces, para eso me paro en cualquier parte de la base de datos. Vamos aquí y lo que vamos a añadir es una unidad de obra. Miento. Lo que vamos a agregar entonces es una unidad de obra
Definimos el código. Definimos la unidad de medida. Le decimos qué tipo de material es o qué tipo de concepto es, en este caso material. Cuál es su precio. Y un resumen o descripción. Acepto. Y de esta manera genere un nuevo material dentro de precios unitarios. La mano de obra seguramente la tengo, es la MO008. Vamos a ver si está, no la voy a utilizar. Y MO107 también está, no la voy a utilizar. Por lo tanto, lo único que me faltaba agregar era el tubo que no lo tenía. ¿Sí? Una vez agregado ese tubo que no tenía, me voy a venir entonces a la derivación o al análisis que quiero editar. Voy a, primero que nada, cambiarle la codificación. Puedo definir su codificación nueva. La codificación tendrá que seguir el orden de la estructura de capítulos. Por lo tanto, tendrá que empezar con estas primeras tres letras. IFB. ¿No? Por lo tanto, voy a definir acá entonces mi código IFB, en este caso 005. La unidad va a quedar como está y ya tiene una codificación. Lo que me faltaría ahora es descomponer. Para descomponer esto, ahora sí, lo que voy a agregar es un concepto a la descomposición. Entonces, parado en IFB 005, añadir concepto a la descomposición y voy a comenzar a agregar los conceptos y sus cantidades. Lo que voy a definir son sus códigos y la cantidad a utilizar. ¿Sí? En este caso voy a definir el código de materiales auxiliares para montaje, sujeción y demás, y ahí ya lo agregué. Bien. Dice, el código no existe en la descomposición. Bueno, fíjense, sucedió lo que no quería que suceda, ¿no? Pero creo haberlo visto por acá. Vamos a ver material auxiliar. Creo que ahí estaba. Material auxiliar, claro, pero es para otro tipo de tuberías. Entonces lo tengo que crear. Bueno, justo el ejemplo ahí está. Lo vamos a dejar así. Más adelante lo vamos a crear aquí abajo para que se vaya el error. Bien, seguimos agregando conceptos. Entonces, añadir nuevo concepto, copiar, pegar, cantidad, acepto. Y ahí se agregó el tubo que acabábamos de crear. Vamos a utilizar, decíamos, mano de obra, por lo tanto vamos a definir la mano de obra que también va a formar parte de la descomposición. Cantidad 0,023. Y vamos a agregar el medio oficial. Entonces voy a copiar mi código. Recuerden, yo lo tengo en un Excel, ya lo tengo hecho en un Excel para que sea más ordenado. Previamente lo analicé, ¿sí? Y ahora lo estoy creando dentro del apartado presupuesto del programa de instalaciones. ¿Mm? ¿Esto para qué? Para no tener que analizar esta descomposición nuevamente en Arquímedes, volver a guardarlo como BC3 y volvérselo a incorporar al programa. Cualquiera de los dos caminos es válido. Lo que quería explicar es cómo dentro del mismo programa de instalaciones yo puedo crear partidas si es que no fueron contempladas en la base de datos. Bien. Tengo entonces definido todos los conceptos que forman parte de la descomposición. Lo que me quedará es agregar porcentajes. Entonces vamos a añadir descomposición, añadir concepto a la descomposición. Ahora lo que hice fue simplemente botón derecho. Porcentaje, cantidad, 2. Bien. Y vamos a agregar el concepto que acabamos de crear y que no existe allá abajo. Entonces, vamos aquí abajo, me paro en este botón, en esta zona, precio unitario. Previamente pude haber copiado el código para no tener que escribirlo. Entonces me paro aquí, añadir unidad de obra, pegar, ¿sí? Unidad metro,
material, precio, resumen. Aceptamos. Ya agregamos el concepto, entonces observen que ahora ahí arriba ya se reemplazó. Eso que estaba en rojo ya apareció en azul. Por lo tanto, este análisis ya tiene precio por unidad de medida dentro de la base de datos y ya tiene también un código que lo va a ubicar correctamente dentro de su capítulo. Entonces, hemos agregado todos los conceptos que forman parte de la descomposición. Lo que voy a corregir es el código. Creo que ese código ya existe, por lo tanto vamos a ponerle una letra para que el código sea alfanumérico. Podría irme tal vez en el número más grande, IFB 15. Tendría que tener un control ahí de los análisis que ya están generados dentro del programa, pero lo vamos a dejar con ese código, seguramente ahí estaría más que correcto. Entonces guardo, salgo, y para que me tome ahora correctamente el código debería de ahí está. Entonces, una vez que definimos dentro de precios la partida con toda su descomposición, volvemos al presupuesto y lo único que tenemos que hacer es actualizarle el código para que tome el análisis que acabamos de crear. De esta manera podemos observar en el modelo que ahí el programa nos está mostrando esa derivación. Ahí está. Esa derivación cuantificada. Observen que si cambio de tubería, cambia el color naranja. Si vuelvo a esta, ahí me está mostrando entonces, ¿sí?, la tubería que está cuantificando el programa. Bien. De esta manera tendría que seguir entonces con cada uno de los análisis que fueron cuantificados, pero que no fueron presupuestados. El proceso sería repetitivo, no tendría sentido hacer un video tan largo para seguir explicando lo mismo. En el próximo tutorial lo que vamos a explicar es cómo crear dentro del banco de precios una estructura de precios, pero en este caso una estructura de capítulos propia. Eso lo veremos en el próximo video.